la prueba de oro que se llama para cada diagnóstico. Entonces, en el caso de las patologías neoplásticas, pues ahí es donde la anatomía patológica pues ocupa su mayor importancia. Pero no es tampoco para todas las patologías, que las pruebas de screening que se pueden hacer esto en cualquiera en cualquiera de las muestras que se puede extraer del organismo, ¿no? Ya saben ustedes que se puede aprovechar el esputo, se puede aprovechar la orina, las heces, cualquier secreción, ¿no? Entonces se puede a partir de ello hacer diferentes estudios. O si estamos frente a algún proceso infeccioso, puede hacer cultivos y todo ello, ¿no es cierto? Entonces, primero eso, que no se puede ser más papistas que el Papa, como se dice, ¿no? Entonces, cada especialidad calda mucha, y siempre y cuando, pues, nosotros tengamos presente y la ubiquemos en su real contexto. Como que todo en la vida creo que es así. Entonces, ustedes ya poco a poco lo están descubriendo. Y ahí viene donde ustedes, justamente, en su etapa formativa, es que deben establecer para que en base a ese diagnóstico puedan entablar un mejor, ¿no? Ustedes cuando salgan, ya saben que salen optando el título de médico cirujano. ¿Qué quiere decir eso? Que salen atención generales, ¿no es cierto? Con médicos generales, sí, además con capacidad para realizar algunas cirugías menores, ¿verdad? Entonces, la idea, pues, que cada uno se vaya insertando en alguna especialidad que ya durante el transcurrir de su pasantía por clínicas, pues ya cada uno va estableciendo su propia especialidad, ¿no es cierto? Sus propias inquietudes. Bien, entonces, cuando nosotros mencionamos acerca de algunas patologías cardíacas, hacíamos mención acerca de algunas malformaciones, ¿no es cierto? Acerca de algunas malformaciones en las cuales, pues, si eran compatibles con la vida, algunas se podían evidenciar desde los primeros años, los primeros días de vida, si es que era compatible con la vida justamente. Incluso otros ya debutaban en etapa adulta, ¿no? En etapa adulta, sin embargo, había situaciones de estrés que, digamos, hacían aflorar ese problema con el cual habían nacido. Son las comunicaciones que se persisten entre ambas, ¿cierto? Entre ambas aurículas y entre ambos ventrículos. De que tengamos la persistencia de las comunicaciones interventriculares y de las interauriculares. Eso, coartación de la aorta y anomalías valvulares. Algo sí que quiero que quede bien claro, porque siempre puede evitar algunos problemas, ¿no? Siempre se puede evitar algunos problemas. Y le digo porque hemos tenido casos así. Creo que les comenté la semana pasada acerca de un casito de una señorita que había tenido labio leporino, fue operada como tal. Imagínense, después de 3, 4 días, tercer día que estaba ya, pues, para que le den de alta, de un momento a otro se desmayó y presentó muerte súbita. Imagínense, muerte súbita. Entonces, cuando se le hace la necropsia a esta señorita, le encontramos tromboembolismo pulmonar. Imagínense, tromboembolismo pulmonar masivo. Ahora, cuando le hicimos la necropsia, le habíamos encontrado otras malformaciones. Y aquí viene la moraleja, ¿no? La moraleja, cuando ustedes tengan un paciente con malformaciones y de repente ya estén ustedes, pues, estén operando al paciente o a la paciente, ya adelanten de por sí a la familia que ya de un riesgo adicional, porque no saben ustedes qué malformaciones van a encontrar internamente. Entonces, así como hay malformaciones externas visibles, ¿no?
es seguro de que también presente malformaciones internas que no son visibles, pero que sin embargo pueden complicarle, puede complicarle no solamente el acto operatorio, sino la recuperación postoperatoria. Entonces siempre tengan presente eso, ¿ya? Entonces, como ven, en esta persistencia de las comunicaciones, obviamente, pues, ¿qué se va a encontrar, no? En los que fallecieron por esto, cuando se hizo las necropsias, ¿qué se encontró? Se encontró un agujero en paredes, ¿no es cierto? Entonces ahí no había mayor cosa que ahondar. El agujero que se evidenciaba macroscópicamente, nada más, y que era la causa pues, justamente de la mezcla de sangre, y obviamente termina dañando multiorgánicamente debido a que no hay un aporte suficiente de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de en todo el organismo. En el otro caso, la insuficiencia cardíaca, ya saben ustedes que por definición, insuficiencia ya es cuando no puede abastecer la demanda del organismo, ¿no es cierto? Entonces, pero antes de sucumbir, ¿qué pasó? Pasó que el órgano se esforzó. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la mayoría de las veces? Insuficiencia, signo de insuficiencia, ya no, porque eso fue lo que lo llevó a la muerte, ¿ya? Ahí fue cuando entró en insuficiencia y es que se murió. En cambio, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes? Vamos a encontrar los signos que justamente favorecieron a la insuficiencia. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que la principal causa es la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos los estudios de las arterias de mediano, por ejemplo, encontraremos pues ahí las alteraciones con arterias totalmente engrosadas en su pared y que hacen que esta arteria se haga rígida y por un incremento en la presión arterial. O que en el corazón de repente encontremos también algunas arterias con placas aterromatosas. Porque el producto de esas lesiones es que el organismo empieza. Si hay una rigidez de arteria, ¿qué hace el corazón? Pues tiene comúnmente toda la sangre a cada uno de los diferentes tejidos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema y cuando nosotros hacemos los protocolos necrológicos en este tipo de pacientes, lo que encontramos es más que toda la manifestación de un corazón tratando de compensar, ¿no? De compensar, es decir, un corazón hipertrofiado, un corazón que ya ha tenido infartos anteriores, porque con suerte, pues esto ha sobrevivido, ¿no? Entonces tengamos presente que no todas las personas porque sufren su primer infarto se mueren, ¿no es cierto? No todos. Hay gente que sencillamente, pues esto queda con alguna secuela, logra sobrevivir al infarto, queda con una secuela, pero ya hemos dicho que en este caso, pues el organismo rápido. Dígame, ¿están viendo ahí bien las diapositivas? ¿Pueden ver bien ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, se ve conforme, ¿no? ¿Les pongo mejor pantalla corta? Bien, en esta imagen, por ejemplo, en esta imagen, nótense ahí, no se ve la uniformidad pues, del ¿Aló? Doctor, no se le escucha bien. músculo cardíaco. Ustedes saben de que el músculo cardíaco, que tiene las fibras Doctor, miocárdiicas. Sí, dígame, se le escucha intercortado. he cortado. Ahí Ajá, escucha mejor. intercortado. Sí, ahorita ¿Sigue sí. entrecortado? No, No, ya se escucha mejor, doctor. Escucha mejor, ¿no es cierto? Sí, pues creo que es al poner la pantalla completa, creo que jala ahí. Bien, entonces como les decía, en esta imagen, por ejemplo, tenemos nosotros un corazón infartado, ¿ya? Un corazón infartado, ahí se ve fibrosis extensa en la parte que está próxima al endocardio, ¿no? Si se fijan ustedes, y recordarán ustedes por su histología, ahí están escuchando mejor, ¿verdad? Sí, doctor.
¿Se escucha mejor o sigue intercortado? Sí se escucha bien, doctor, pero si quiere agrandarle un poquito más en la parte izquierda, no, derecha, Ya. perdón, hay una flechita hacia arriba. Si da clic ahí, en la parte superior derecha, sí, ahí más arribita, casi, no, más allá, más al extremo. No, ¿Acá? no, más a su derecha, pero sobre, hay, no, en ese mismo, Ah, ya, aquí. Ahí dice. no, ¿Ah? eh, ahí, ¿Ahí ve mejor? Ya, listo. Bien, entonces como le decía, ¿no? El músculo miocárdico, y ustedes ya recordarán que tiene justamente la propiedad, en primer lugar, que tiene su núcleo está ubicado en el centro, ¿no? Sus fibras tienden a ser más, no terminan en puntas, ¿no? No terminan en puntas, más bien terminan en bifurcación, por eso se denomina fibras en pantalón, que se les llama, ¿no es cierto? Entonces, y la característica es que los núcleos que son más que todo tipo rectangular o romboides, se ubican en el centro de la fibra. Entonces, cuando ocurre un infarto, ¿qué va a ocurrir? Se rompen estas fibras, se rompen o quedan en forma ondulada, ¿no? En forma ondulada. Entonces, aquí como pueden ver, vemos zonas blanquecinas, ¿no? Miren ahí, zonas blanquecinas. ¿Y qué significa eso? Que esas son zonas de cicatrización, esas son zonas que se ha infartado anteriormente y que hasta el momento que falleció este paciente, porque este falleció ya en otro momento, digamos, en un infarto que tuvo reciente. Entonces, tenemos nosotros aquí algunos signos, por ejemplo, infarto reciente, miren aquí, hay ondulación de fibras, pero el hecho de encontrar solamente ondulación no significa de que sea un infarto, ojo. El hecho de encontrar ondulación, que generalmente va asociado a ruptura de fibras miocárdicas, se completa cuando encontramos nosotros la reacción propia del organismo, como es la reacción inflamatoria aguda. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos leucocitos y polimorfos nucleares, y además de los cambios vasculares que también se dan, como son la vascularización o la vasodilatación, ¿no? Y además de que estos vasos pues se tienden a dilatar sus poros, de tal forma que sus células como los leucocitos, incluso hasta los eritrocitos empiezan a salir. Por ¿Puede eso, repetir, por favor? por eso no es de extrañar que se puede encontrar hemorragia, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo secuelas, ¿ya? Entonces, secuelas de un infarto agudo. ¿Qué significa? Acá hay infarto de miocardio antiguo, ¿no? Pero estamos en el tema de insuficiencia. En la insuficiencia, ¿qué encontramos? No solamente esa expresión de fibrosis, porque el corazón sigue funcionando, ¿no es cierto? ¿Y a costillas de qué? A costillas de estas fibras que ven por acá, miren. Estas fibras se ven mucho más engrosadas, ¿no es cierto? Miren por acá. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy señalando? Sí, doctor. Sí, Sí, ¿no es cierto? Ahí ven ustedes que hay fibras miocárdicas más engrosadas, más anchas. Claro, ¿por qué? Porque esas fibras son las que han tenido que sobreesforzarse para tratar digamos, de cumplir con sus requerimientos, dado que toda esta zona que está fibrosada, ¿no? Miren ahí, toda esa zona fibrosada, esa zona rosada pálida, ¿no? Esa zona de fibrosis. Eso significa que ahí ha habido doctor, un ¿podría infarto antiguo, repetir? ¿ya? Ha habido ahí no se murió el paciente, pero ¿qué hizo? Doctor. No es las mismas palabras, viendo a decir. Ay, 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 listo. Sí, dígame. No sé, quería
pedirle que repitiera la última parte porque se entrecortó lo que dijo. Eso es lo que estoy haciendo, estoy repitiendo, ¿ya? Miren, aquí ven dos zonas bien definidas, ¿no es cierto? Zonas, zonas como esta que ven fibras miocárdicas con sus núcleos incluso y se ven bastante engrosadas, ¿sí? ¿Está claro ahí? Sí, sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Listo. En cambio, esta zona, si se fijan ustedes, no hay núcleos, ¿no es cierto? En la mayoría no hay núcleos, miren ahí. Se ve la silueta de la fibra miocárdica, pero ya no hay núcleos. Ven, apenas uno por acá, otro por acá, y esto es que estos son restos de núcleo, porque como acabo de repetir ya por su histología, ustedes saben de que los núcleos en las fibras miocárdicas son más rectangulares y se ubican en la parte central de la célula. Por ejemplo, acá miren, ve, si bien este es un corte transversal, sin embargo se ve el núcleo en medio, miren, ¿ya? Obviamente no lo estamos viendo esto en mayor amplitud porque esto es una toma, pues, no mucho aumento, ¿no? Vamos a ver en otra de mayor aumento donde se va a ver mucho mejor. Pero aquí está claro las dos zonas bien diferenciadas. Una con las fibras miocárdicas ahí que se conservan y que esas fibras miocárdicas están hipertrofiadas, ¿ya? Están hipertrofiadas. Dos, esta zona de infarto agudo reciente, miren. ¿Por qué? Porque hay ondulación, ¿no? En algunos, aquí incluso se ve esta ruptura de las fibras. Pero sin embargo, lo que más predomina no es infarto agudo. Tiene que ver también cambios celulares y también cambios vasculares. Por eso que encontramos miren ahí la cantidad de células que no son parte de la célula, ojo, están en el intersticio. ¿De dónde salieron esas células? De las arterias. Esos son los leucocitos, los polimorfos nucleares y todas las células que reaccionan en un evento agudo, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos zona de fibrosis. Esta es zona cicatricial. Entonces, ¿qué? Por acá también, miren. Miren esta zona, por ejemplo. Si bien esto es zona cicatricial, sin embargo, acá hay una arteria. Miren. Si bien miren acá, también ven. Entonces, si nosotros encontramos, incluso dependiendo del tiempo, ¿no? Ya cuando ya llevemos la parte de infarto miocardio, sí, ahí vamos a ver las diferentes etapas, porque incluso los cambios celulares que se presentan a las 24 horas, a las 48 horas, a la semana, a las 2 semanas, 3 semanas, así, hasta los 3 meses se ha visto cambios histológicos distintos. En cambio, en esta imagen, miren, ahí ven claramente el ondulamiento, ¿no es cierto? Miren ahí ven. Y por acá, miren, zona de ruptura, ¿verdad? Aquí se ve más claro porque este está en mayor aumento. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Listo. En cambio acá, ¿qué me dirían de esta zona? ¿Qué me dirían de esta zona? Cicatrizada. Es pasada. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí incluso en medio, miren, hay zona de fibrosis, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esa zona de fibrosis? ¿Qué pasó? ¿Que eso fue su primer infarto? ¿Perdón? Un infarto de que tuvo hace tiempo. Claro, un infarto anterior, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros hablar de cicatrización, quiere decir que por lo menos ha pasado 3 meses. Imagínense, ¿no? Para encontrar nosotros toda esta zona. Así ve. Entonces, ¿qué hace? Si bien esta zona ya no tiene fibras miocárdicas para que funcione adecuadamente el corazón, sin embargo, el tejido conectivo, ¿no es cierto? Que es uno de los 4 tejidos básicos, no solamente empieza a ocupar este espacio para salvar la vida al paciente y evitar de que se necrose, porque esto se necrosa cuando está en el infarto agudo aquí. Por ejemplo, mira, aquí que estamos viendo es ruptura de fibras. Miren los núcleos son los primeros en perderse. Por lo tanto, aquí esta zona que es producto de una zona de isquemia, ¿no es cierto? Hay una arteria que está isquemiada por ahí, eso está que se necrosa. Entonces, ¿qué hace el organismo? Rápidamente responde a ese estímulo y evita de que se siga necrosando. Si no, olvídense, pues se muere definitivamente. Entonces, rápidamente empieza el organismo a organizarse y reemplazar finalmente la zona miocárdica por esta zona de fibrosis, como podemos ver aquí en las partes extremas de esta zona. Pero sin embargo, en medio, también podemos ver aquí algunas zonas de fibrosis, ¿no es cierto? Entonces, con esta imagen creo que ya quedó claro ahí lo que era un infarto de miocardio agudo de un antiguo.
Sí, doctor. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Y ojo, ¿qué dijimos que iba a haber alrededor de las fibras dañadas? ¿Qué dijimos que iba a haber? ¿Cómo iba a estar el miocardio? ¿Iba a estar normal? No, estaba Hipertrófico, hipertrofia. ¿cierto? Hipertrófico. ¿Y esto? ¿No les parece que está aumentado de tamaño? Miren. ¿Y esto? ¿No les parece que está aumentado de tamaño? Miren. Sí, ¿no es cierto? Entonces, como ven, claro, al comienzo lo van a ver todo igual, ¿no? Eso nos ha pasado con todos. Pero conforme ustedes se vayan familiarizando, se dan cuenta, pues, que no, esto es totalmente distinto a estas fibras que prácticamente se ven como hilachas, ¿no es cierto? Como hilachas comparado con estas fibras, ¿no es cierto? Entonces, ahora, cuando hablamos nosotros de hemosiderina significa que son estos depósitos, pues, de fierro, ¿no? De fierro. ¿Eso qué significa? Que ahí ha habido una hemorragia, pues, ¿no es cierto? Había una hemorragia anterior y que los macrófagos están tratando de eliminar ese fierro. Por eso que adopta una coloración característica, como la que hemos visto en otra imagen, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren. Aquí en este prácticamente ya no se distingue corazón, ¿no es cierto? No se distingue el corazón prácticamente. Miren, pese a que en estas zonas son de miocardio, un corte medio oblicuo, aquí que es un corte transversal, ¿no? Aquí miren, algunos se ven cortes transversales y todo el resto está necrosado, miren ahí, ¿no? Entonces, aún con todo, se puede ver aquí algunas acá sobre todo, miren, algunas fibras que están más grandes de lo normal. O sea, estas fibras han estado hipertróficas, ¿no? Han estado hipertrofiadas. Y aquí vemos zonas extensas de tejido conectivo, de fibrosis, miren, esta zona de fibrosis. Y como les digo, donde hay fibrosis, forman nuevos vasos. Ahí tienen esta arteria, ahí tienen esta vena, miren, ahí tienen otra arteria, otra vena por acá. Entonces, rápidamente el tejido conectivo trata de darle las condiciones adecuadas, siquiera para que las fibras miocárdicas que se van a quedar a responder por el funcionamiento del corazón, pues tengan siquiera los nutrientes adecuados para que cumplan esta función, ¿ya? Y aquí, además miren, se suma las trombosis. ¿Cuáles son los trombos acá? Esta es una arteria, miren ahí, pero sin embargo está taponado por trombos. ¿Lo ven? ¿Lo ven lo que estoy señalando? Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Ahí está, miren, ve. Este es un corte oblicuo de una arteria. Aquí tenemos dos cortes transversales de esta arteria. Y, como ven, es como si hubieran pintado todo de rojo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son trombos. Está totalmente taponado ahí la arteria. Igual cabe. Entonces, eso es lo que ha llevado a la muerte final de este paciente, pues, y tengamos ese corazón ahí en práctica. Entonces, eso es lo que se observa nosotros cuando hay situaciones de isquemia, ¿no? Pero cuando tengamos nosotros el término isquemia o escuchemos de isquemia, por si acaso no solamente asociemos con infarto del corazón, ¿ya? No es esto, isquemia ya y asociamos y es lo único, no. Es como cuando hablamos de trombos. No todos los trombos son coágulos, ojo. Pueden haber trombos de líquido amniótico, pueden haber trombos infecciosos, pueden haber trombos neoplásicos, pueden haber trombos producidos por talco, imagínense, por talco, ¿eh? Entonces, o pueden ser trombos aéreos, ¿no? Entonces, siempre, y habrán visto, cuando están en el hospital y hay un paciente que está con su vía, cuando les hacen su cambio de vía, siempre no falta que se le escape una burbujita por ahí, ¿no es cierto? Cuando está. Y la familia, el mismo paciente, ve la burbuja cómo va bajando lentamente, pues, del frasco, ¿no es cierto? Y ve que se le acerca y siente de que al llegarle esa burbuja y al entrar a su organismo se va a morir, ¿no? ¿Cuántas veces habrán visto? Y si no estén atentos más bien porque eso va a ocurrir. La familia inmediatamente corre, llama a la enfermera, señorita, venga, mire, ¿no? Que hay una burbuja que se mete, ¿no es cierto? Ahora yo les pregunto, ¿habrá algún peligro con esta burbuja que se le pueda meter al paciente a través de una vía en el brazo, por decir? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién dijo yo? ¿No hay peligro? No hay peligro. No. ¿Alguien más?
Dependiendo del tamaño de la burbuja. Ya. En ese tamaño que te digo, que se puede haber filtrado, ¿habría peligro o no? ¿Más o menos de qué tamaño? La burbujita, porque se escapa, podrá ser 1 centímetro, 2 centímetros cúbicos, ¿no? No es más. Esa Mm, burbujita que a veces cuando están colocando la vía o incluso cuando le están poniendo algún medicamento, ¿no? Pues a veces se forma y se ve que por la manguerita va bajando eso. no hay peligro, creo. Si es pequeñita, no hay peligro, pero si es grande, ahí sí. Creo que tendría que ser mayor a 100. Creo que era el número para que fuese ¿Qué mayor. 100. qué volumen, qué volumen estaría para decir que hay peligro? 1 centímetro más o menos. ¿Cuánto? 1 centímetro. O sea, habría peligro entonces con esa burbuja que se le pase. Pero si dice que son, usted dice que son las burbujitas pequeñas que, Sí, pues por eso le digo, imagínate, puede ser ya ponle 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Cree que sea riesgoso? Bueno, de ahora en adelante, cuando tengan la oportunidad de estar con venocrisis, observen esto. Pero las burbujas, o sea, puede haber émbolos. O sea, ¿por qué es el peligro? Porque puede causar émbolos, ¿no es cierto? Émbolos aéreos, ¿no? Esa es la explicación. Émbolos aéreos. Pero la cantidad de aire para que produzca la muerte de un paciente, obviamente es mucho más. Estamos hablando aproximadamente de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Mililitros. Imagínense, una jeringa de 50, imagínense. Para que pueda, pues, esto formar un coágulo de tal forma que pueda producir un paro cardíaco, pues, ¿no? De inicio, ahí de inicio. Como es esto venoso, va al retorno y puede producir, pues, ahí. ¿Por qué? Porque va a pasar a coronarias. Entonces, con tanto volumen aéreo, ahí sí puede producir colapso, ¿no? Pero imagínense, pues estamos hablando de 50 mililitros, ¿no? 50. Algunos autores hablan hasta de 30, pero imagínense, las jeringas que normalmente usamos son de 5 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Que ustedes en ampollas, la mayoría de ampollas que se ponen con una ampollita, con una jeringuita de 5 centímetros, ¿no es cierto? Imagínense mínimo 6 de esas jeringas, ¿ya? Entonces, volviendo al comienzo, pues imagínense una burbujita, 2, 3, 5 burbujitas, no causa mayor significado, ¿no? No causa mayor problema. Pero tienen que darle importancia al paciente, pues definitivamente, ¿no? Porque si por desgracia, póngase, se le muere de otra cosa, ¿no? Póngase, se muere de otra cosa y va a decir, sí, ya ven, si nosotros dijimos, avisamos, sí, si esa burbuja lo mató, ¿se dan cuenta? Es como cuando llega el paciente grave a la emergencia, y de repente el médico lo ve, y sí, pues ya está fallecido, ¿no? Ya hay un muerto, llegó cadáver. Pero aunque llegue así, igual tienen que hacerle sus maniobras de reanimación. Igual, ¿ya? Ustedes ya saben perfectamente que ya está fallecido, pero la familia jamás lo va a entender así. Y siempre tienen que hacer estas maniobras, sobre todo como se dice, para la tribuna, ¿no? Para la tribuna, para que vea familia que ustedes se han hecho algo realmente. Porque les digo, les comento, y no saben ustedes la cantidad de denuncias que hemos tenido colegas con ese argumento. No llegó, ni lo miró, ni le hizo caso, no lo reanimó, no le dio ni una atención. Y cuando esto se hace la necropsia, pues encontramos pues que ya el paciente está muerto más de media hora, tiene 2 horas, 3 horas a veces de muerte, imagínense, y quieren echarle la culpa pues a la que está atendiendo la emergencia, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, volviendo acá, en el caso de los infartos, no es exclusivo del corazón, ¿ya? Ahí podemos ver los aspectos incluso macroscópicos. ¿Qué significa? Que al ojo, ¿cómo vamos a ver? Por ejemplo, ahí ya esté en
en un protocolo de necropsia, ¿no es cierto?, haciéndole su necropsia de repente por una muerte súbita, o de repente en un momento operatorio en que puede estar pues a cielo abierto, como se llama, ¿no es cierto?, con la cavidad torácica abierta, en que se puede ver los pulmones, por ejemplo, o de repente una intervención de neurocirugía, donde pueden encontrar pues el cerebro ahí expuesto a una, por una apertura craneal que se haya hecho en sala de operaciones, pues, ¿no? Entonces puede haber un infarto intestinal, cual generalmente se observa hemorrágico, o infartos renales. Entonces, tener presente siempre que cuando hay trombos, se observa esto, ¿cierto? Ahí, imagínense acá, esta es la arteria que se obstruye, ¿no es cierto? Esta es la arteria que se obstruye, por lo tanto no va a pasar sangre pues a todos estos niveles, ¿no es cierto? Por lo tanto, toda esta zona se necrosa, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. Visto aquí en la práctica, por ejemplo, acá tenemos en la circulación renal. Imagínense, ¿saben ustedes cómo va la orientación de la circulación, ¿no es cierto? Entran por las arterias renales, ¿verdad? Entonces, si se compromete solamente acá, dañará solamente esa parte, ¿no es cierto? Ya ustedes por anatomía saben cómo se llaman cada una de las diferentes arterias, ¿verdad? Entonces, si se compromete acá, miren el área que va a comprometer ya, ¿no? Aquí casi toda la corteza. O de repente está en la misma pelvis renal. En la misma pelvis renal, entonces afecta una de las arterias colaterales que va a entrar a irrigar a cada una de las partes renales, ¿no? Miren ahí, puede comprometer pues un gran segmento, el riñón, ¿no es cierto? Igual con las capsulares, ingresan, miren, dependiendo de la zona donde es el daño, ¿no? Si es uno solo, puede causar este daño, pero si es acá donde compromete el ingreso a distintas áreas, pues el daño y la necrosis puede ser mayor. De tal forma que podemos encontrar zonas así, ¿no? Zonas aquí como esta, miren ahí, miren, este es un tejido hepático, ¿no? Se puede ver por la granulación, este es un riñón, miren ahí las zonas de hemorragia, como se describía, y zonas pálidas, ¿no? Zonas pálidas. O esta otra imagen, también, una imagen renal, o perdón, hepática, miren ahí, un lado graso se ve claramente, y sobre un hígado graso, pues con extensas zonas de isquemia, o este otro riñón, miren ahí, zonas extensas pues de isquemia, o este vaso, que parece tejido adiposo, ¿no es cierto? Está el contraste con una zona tan irrigada como es el vaso. O acá en esta otra, que es consecuencia ya de un infarto de miocardio que ha habido anteriormente. Este es un corte, como le dije, este es un corte transversal del corazón, donde pueden ver extensas áreas blanquecinas, como ven acá. Este está más compacto incluso que esta zona, ¿no es cierto? Miren. Y acá con zonas hemorrágicas, ¿no es cierto? Zonas hemorrágicas. Miren cómo compromete incluso las papilas. Y algo que se nota a simple vista, ¿no? Miren el grosor de la pared ventricular, ¿cierto? Entonces aquí estamos claramente frente pues a un corazón que está con una hipertrofia ventricular, ¿cierto? Está con una hipertrofia ventricular, con zonas extensas aquí de infarto miocardio antiguo, y sumado a esto un infarto agudo reciente miocardio. Fíjense la pared de la otra cámara, un tanto adelgazada, ¿no? Miren ahí hasta se compromete las valvas, ¿no? Están los músculos papilares ahí que van a formar parte de las valvas. Por ejemplo, esta zona, ¿no? De más o menos 4 días de duración, ¿no es cierto? O sea, 4 días que ha habido ese infarto, ¿ya? Entonces. Doctor. Sí, dígame. ¿La parte amarilla que está es también de infarto reciente o antiguo? Esto. Ajá. Ya. Lo de acá es también infarto antiguo, pero digamos no de la data de este. ¿Ya? Si tenemos que establecer por tiempos, esto es el más antiguo, ¿no? El de acá, digamos que es de tiempo intermedio. Como ven acá, no se ve compacto de igual manera, ¿no? Pero acá sí tenemos zonas recientes, ¿no es cierto? Si lo pudiéramos, esta es zona de hemorragia, acá hay ruptura, y puede ver alrededor, pues esto, como un material friable, ¿no? O sea, si tuviéramos nosotros a la mano este fragmento de corazón, pues lo tocamos y se pone un tanto como mantequilla. Ojo, no confundir esto
No confundir esta zona, ¿no es cierto? Con lo de acá, ¿ya? O con lo de acá, ¿ve? Lo que estoy señalando, ¿qué es? Tejido adiposo. Claro, tejido adiposo, ¿no es cierto? Tejido adiposo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esto no es nada. Hay pacientes, pues, que están, hay cantidad de tejido adiposo, imagínense, ¿no? Entonces, y ahí tenía la oportunidad de encontrar algunos casos realmente bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de una señora también que murió por insuficiencia cardíaca, y bueno, al final fue infarto, pues, ¿no? Pero cuando le hago el estudio de los diferentes partes, eh, la verdad me llamó la atención. O sea, tenía un aspecto bien único, ¿no? Un aspecto sui generis que le llamamos. Y cuando lo veo al microscopio, se trataba pues de un tumor de la célula del pericito, de la célula del pericito. Ustedes saben que el, las arterias, se componen pues de las células endoteliales, ¿no es cierto? Que es el epitelio de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero en los pequeños vasos, alrededor tenemos los pericitos, que son células que están alrededor y que se ve más claramente pues esto en los capilares, ¿no? Los capilares, la arteria de pequeño calibre, y que se dice que cumple una función de reserva. Sin embargo, en este caso encontramos el corazón, imagínense, más del 50% estaba comprometido por estas células. Prácticamente no sabía miocardio. Un caso bastante interesante, la verdad, no sé cómo habrá podido vivir esa paciente realmente, ¿no? O cómo habrá sido su evolución. Pero pero en fin, pues así pasa. Otro caso también que hemos tenido, por ejemplo, de adenomas, ¿no? Adenomas cardíacos, si bien es cierto, pueden ser tumores benignos, pero el corazón como el cerebro tienen esa característica los tumores, ¿no? Pese a que pueden ser benignos, sin embargo, por la localización, tienen comportamiento maligno. Ustedes saben porque cualquier cosa en el cráneo, ¿no es cierto? Cualquier cosa en el cráneo que incremente ahí su presión endocraniana, pues sencillamente el cráneo es rígido, ¿no es cierto? No va a haber a dónde pueda pues soportar. El cráneo no es un globo que al haber mayor presión puede hincharse. Eso ocurre, ustedes bien saben, cuando en recién nacidos, ¿no es cierto? En recién nacidos se puede ver eso. Entonces, hay edema cerebral, esto se empieza a hinchar, ¿no es cierto? Se empieza a hinchar y ¿qué pasa? El cráneo que todavía no está consolidado, pues sencillamente empieza a crecer, ¿no es cierto? Y esos son los casos de hidrocefalia que encontramos, con los cráneos bastante crecidos, ¿no? Entonces, en el caso del adulto, no. Como ya está, todas las estructuras ya están bien establecidas, no hay a dónde pueda crecer. Por lo tanto, todo aumento de presión va a hacer de que empuje a la masa craneal, a la masa cerebral, ¿no es cierto? Empuje a la masa cerebral por el agujero occipital. Ustedes saben que ahí está el bulbo, ¿no es cierto? El bulbo, la protuberancia es en ese lado, que tienen pues bajo su control la respiración. Entonces, por eso producir una compresión ahí produce una muerte por paro respiratorio, propiamente dicho, ¿no? Paro respiratorio. Y eso suele ocurrir con muerte súbita, ¿ya? Listo. En esta imagen, perdón, ahí está mucho más fijado justo lo que les estaba diciendo acá. Miren la cantidad de grasa que puede encontrarse, ¿no es cierto? Aquí está con más tiempo de fijación, por eso lo ven así. Pero nótense acá, miren estas arterias totalmente engrosadas, ¿no es cierto? Miren, son arterias coronarias, ¿ya? Miren, son arterias coronarias que ahí nomás estamos viendo, y miren por acá hay más. Ahí nomás estamos viendo que estas están con sus ateromas, ¿no? Con sus placas ateromatosas, con sus paredes endoteliales y en su estrato medio muscular, comprometido pues no solamente por estrías, ¿no? Sino también por placas consolidadas. Aquí también podemos ver, miren las coronarias. Y aquí en medio, hacia el endocardio, pues zonas hiperpigmentadas. Entonces, esas zonas de hiperpigmentación, como ven, en zonas de hiperpigmentación, esas son las zonas hemorrágicas, esas son las zonas de infarto, ¿ya? Esas son las zonas de infarto reciente, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, se puede ver claramente, ¿no es cierto? Zonas hiperpigmentadas, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces,
Esto es el miocardio normal, ¿no? Es el color característico, aquí con su vasculatura normal, pero sin embargo, acá ya tenemos zonas de fibrosis, ¿no es cierto? Zona de fibrosis. Probablemente infarto antiguo, ¿no? Acá, por ejemplo, bien, zona de fibrosis, y que también podemos ver ahí la presencia de arterias que también están fibrosadas, ¿no? Entonces, en esa zona de fibrosis, ya hemos dicho, se produce la neovascularización, ¿no? Neovascularización, entonces empiezan a activar las células endoteliales, hay mayor formación de arterias para que las zonas que se quedan sobrevivientes ahí puedan satisfacer su demanda, es decir, tengan que hipertrofiarse, pues, ¿no? Aquí en este otro caso, miren, se nota claramente todas estas zonas pálidas, miren ahí, todas estas zonas pálidas, es de infarto antiguo, ¿no? Está en la pared. Miren estas zonas hemorrágicas, ¿no? Se nota zonas hiperpigmentadas, ¿no es cierto? Miren ahí. Esas son las, y acá ni que hablar, miren, acá incluso se ve un aspecto necrótico, ¿no es cierto? Entonces, como ven, y así se puede ver, pues, ¿no? Entonces, por eso presentamos la primera imagen del compromiso vascular, ¿no es cierto? Pues va a comprometer toda la distribución arterial que tiene, pues, ¿no es cierto? Ya hemos visto, hay diferentes niveles, y ojo que con la anatomía, nosotros pues sabemos cuál es la anatomía, valga la redundancia, de la configuración arterial en cada corazón. Ojo, pero no quiere decir que todos tengamos pues esa misma forma de circulación, ¿no es cierto? Cada persona desarrolla su propio mapa, digamos, arterial, ¿no? Si bien es cierto, todos los estudios de anatomía que se han hecho, eso es lo general, ¿no? Es lo general. No quiere decir pues que todos tengamos el mismo mapa, como vuelvo a repetir. Entonces, por eso es que siempre habrá pues alguna característica especial en cuanto a las dolencias de cada uno, ¿no? Y como les decía, no solamente es el corazón, pues de cualquier órgano, miren ahí esos tejidos que se ven claramente necrosados, ¿no? Ahí como pueden ver, apenas se distingue algo de estos riñones. Este es pulmón, miren ahí, este es el pulmón. Igual que acá, se ve una zona con necrosis, una zona de caverna, ahí está necrosado. Y aquí podemos ver con el pulmón ya fijado, ¿no? Aquí está formalizado ya, sin embargo, se hace evidente estas zonas hemorrágicas, ¿no? Ahí se ve claramente que todavía perdura. En cambio, por acá, estas zonas, bueno, eso ya llevarán cuando haga medicina legal. Esta zona no es de hemorragia, no es por posición nomás del pulmón, ¿no? Es de acuerdo a cómo el cadáver queda. Entonces, todo por gravedad, pues la sangre se tiende a depositar en partes bajas, ¿no es cierto? Eso digamos, post-mortem, parte de los cambios tanatológicos que se observan, pero esto no. Esto sí es consecuencia y esa correlación que tiene justamente porque todavía fue en vida, ¿ya? Todavía fue en vida. Entonces aquí sí, si hacemos los cortes histológicos, pues sí encontraremos la hemorragia evidente, ¿no? De paso que la hemorragia nos indica que es un signo de vitalidad, ¿no es cierto? Es un signo de vitalidad. Acá igualmente, miren, este también es un segmento de pulmón, ¿no? Donde se ven esta zona hemorrágica, miren acá, claramente. Y por acá, pues una zona donde se ha ido depositando, ¿no? Y por acá, miren, bueno, esto es hígado, ya, esto es hígado, no es pulmón, esto es hígado. Esto es hígado, por eso que vemos aquí, estos no son alveolos, son hepatocitos, pues que están llenos de tejido adiposo, ¿no? Las famosas esteatosis que se pueden ver, ¿no? Lo que me interesa aquí es la zona, ¿no? La zona hemorrágica acá. Es bien extensa, sí. Y como pueden verse acá, pues el tejido un poco amarillento, ¿no? Bueno, ustedes saben pues que los pacientes que empiezan a hacer cirrosis han pasado pues por la etapa de esteatosis, ¿no es cierto? Y pasa eso por el acúmulo de grasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué forma se deposita? En triglicéridos, pues, ¿no? Entonces, ahí puede verse. Esta otra imagen, por ejemplo, de pulmón, donde también se puede ver las zonas de hemorragia. Miren.
Entonces, ojo, estamos hablando aquí de zonas hemorrágicas, pero de orden natural, ¿no? O sea, por enfermedad, porque puede haber también hemorragia de tipo traumático, pero ninguna de estas imágenes son las que sean de esa línea, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miren, nuestro segmento intestinal que se ve bastante comprometido, está bien hinchado, bien edematizado y con zonas de hemorragia en esas zonas, ¿no? Uno ya lo fija y miren, entonces pueden sacar segmentos y toda esta parte ya se ha isquemiado, pues, ¿no es cierto? Está isquémico, ya imagínense toda esta zona. Eso es lo que se puede observar sobre todo en recién nacidos, en las enterocolitis necrotizantes, ¿no? Zonas extensas, así se obstruyen las arterias y se puede necrosar, ¿no? Entonces, obviamente puede llevar a la muerte del paciente, tiene que ser esto inmediatamente, pues operar de emergencia. A veces sacan tremendas extensiones de intestino, imagínense, ¿no? De ahí prácticamente, pues ya quedan, pues ya no quedan igual, pues con toda esta cantidad de intestino que se les ha sido extirpado, ¿no? Y aparte que después después de 7, 8 años, pueden sufrir complicaciones, pues de este tipo de pacientes que se les saca extensas eh, zonas de intestino, ¿no? ¿Por qué? Porque, quiera que no, toda estructura que se saca del organismo va a dejar un vacío, ¿no es cierto? Deja un vacío. Entonces el organismo trata de llenar ese vacío. ¿A través de qué? Del tejido conectivo, ¿no es cierto? Y a través del tejido conectivo empieza a establecer, digamos como que si empezara a tejer arañas ahí en la cavidad, ¿no? Con el fin de mantener las estructuras que quedan ahí, tan igual a como estaban cuando se les sacó todas esas zonas. Pero sin embargo, ese enmarañado que puede formar, a veces puede comprometer las asas que todavía quedan ahí y puede producir un estrangulamiento, ¿no? Las famosas bridas. Y es una complicación justamente que pueden tener los pacientes postoperados después de un tiempo, pues hacer un cuadro de obstrucción intestinal por bridas, ¿no? Por bridas. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacerse es nuevamente sacar pues otra porción de segmento y esperar pues que no le comprometa la vida, ¿no? Acá, miren, aquí estamos viendo, ¿no? Zonas extensas de isquemia, ahí se ve claramente, ¿no? Claramente, esta zona todavía es viable, ¿no es cierto? Toda esta zona es isquémica, ¿ya? Ahí está. Y obviamente, pues el cirujano tiene que sacar un segmento lejano de la zona de isquemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá, la parte que está acá, tiene que estar una irrigación adecuada, una irrigación que permita, pues que a la hora de hacer las anastomosis entre el segmento que estuvo en el otro lado, ¿no es cierto? Porque hay un segmento terminal y un proximal, a la hora de suturar la parte proximal con la parte distal del organismo, pues esta pueda evolucionar favorablemente. Entonces empiece la circulación a funcionar adecuadamente y por lo tanto empiecen pues todos los mecanismos de preparación, cicatrización y regeneración, ¿no? Que ya se ha visto en patología 1, no sé si no lo habrán visto. Entonces, una vez que uno abre esto, miren, al abrir uno el segmento, internamente, ¿qué vemos? Se ve así, ¿no? Miren, ahí es un corte y se ve totalmente negro, así un negro brea, ¿no? Color brea y de la hemorragia extensa que ha habido ahí, ¿no? Y también otros órganos que se pueden afectar con la isquemia, pues, ¿no es cierto? Ahí tenemos el cerebro, por ejemplo, ¿no? Aquí ven, zona del cerebro. Ojo, no necesariamente son traumáticos, puede ser un aneurisma, el que se rompa y nos da casos así, ¿no? Saben que los aneurismas causan muerte súbita, la mayoría de pacientes son jóvenes, incluso, ¿no? Jóvenes, ¿cuántos casos hemos tenido haciendo deporte y tan solo se quejaban de un dolor de cabeza? O el pretexto a veces podía ser el hecho de que tomaban alguna bebida fría, de lo que está el cuerpo caliente, una bebida fría, bueno, ese era el pretexto. Y ahí nomás se desplomaban y listo. Cuando hemos hecho
Las necropsias, pues lamentablemente hemos encontrado aneurismas, pues, ¿no? Aneurismas forman malformaciones de arterio venosa, sobre todo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta ahí con lo que es la isquemia? ¿Está todo claro? Con lo que era el infarto, aunque el infarto nuevamente lo vamos a volver a tocar. ¿Alguna pregunta? Creo que todo claro, doctor. No, claro, ¿no? Al menos si están escuchando bien, ¿no? Ya no se escucha entrecortado. Sí se escucha bien, doctor. Listo. Bien, entonces, ahí está, con respecto al corazón ya. Sí, tener presente dentro de su diagnóstico diferencial, pues, si se trata de una angina de pecho, siempre es bueno de tener eso, ¿no es cierto? Siempre, así como les he dicho también, de que cuando ustedes lleguen a un servicio, involúcrense con los protocolos, siempre tengan presente ustedes sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, no todo dolor de pecho es infarto. Entonces, podemos encontrar ahí la angina de pecho, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica que ya hemos mencionado y la muerte súbita, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner otros ejemplos. En el infarto ya hemos hablado de él. Hay una transmural subendocárdica, aquí tan solo para que lo puedan fijar mejor, ¿no? Aquí está ya señalado, también son otros cortes de corazón con zonas más notorias, ¿no? Es que así es, hay algunos infartos, por ejemplo, que se ven a simple vista, ¿no? A simple vista, uno encuentra un cadáver en un promedio, por ejemplo, que ya tiene un promedio de 6 horas, por decir, y uno puede encontrar así claramente, como cuando el vigilante de un hospital llega al paciente ya que está tan avanzado y dice, no, tiene apendicitis, ¿no es cierto? Hasta el vigilante ya da el diagnóstico, ¿no? Igualmente, nosotros sacamos algunos cortes de corazón de la necropsia y al ojo nomás se ven, otros no. Otros a veces tenemos que sumergirlo por media hora o 3/4 de hora en formol y recién ahí se puede hacer evidente. En este caso, pues bastante notorio, ¿no es cierto? Miren ahí estas zonas hemorrágicas, infarto agudo. Miren estas zonas de pálidas, fibrosis, es infarto antiguo, ¿no es cierto? En esta otra, para ver la diferenciación que hay. Entonces aquí, como les hice mención al comienzo, ¿no? Entonces, este es el bajo aumento, permite ver nomás zonas extensas ahí, nomás de alguna alteración tisular. Aquí sí, cuando esté a mayor aumento, ya se puede ver las características que de paso ya hemos mencionado también el otro, ¿no? Miren ahí, por ejemplo, toda esta zona. Entonces se ve claramente que ha habido ahí unas zonas de infarto, pues, ¿no es cierto? Ahí dependiendo ahí si es un agudo o es un crónico, ¿no? Entonces ahí se puede ver la diferenciación entre uno y otro. En esta otra imagen, por ejemplo, también a mayor aumento, ¿no? Ahí está. Algunas células vacuolares, ya. Entonces, eso va todo de la mano con la parte activa, ¿no? Con la parte aguda. En cambio, por acá, ya hablamos de generación, ya eso es de más larga data, ¿no es cierto? Ahí podemos ver, ahí está el ondulamiento nuevamente que les decía y que hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, y para finalizar las valvulopatías, tener presente este cuadrito, ¿no? Entonces tenemos los diferentes trastornos valvulares. ¿Y qué es lo que se compromete? Justamente las diferentes válvulas que ya hemos tocado, ¿no es cierto? Ahí tienen. Tenemos también las válvulas sigmoideas, ahí tenemos las válvulas aórticas, las pulmonares principalmente. Y aquí pueden ver en este corte las válvulas y su sistema papilar, ¿no? Miren esta zona de isquemia de infarto, ¿no? Ahí tienen. Y aquí en este otro corte se puede ver, ahí está la valva, ¿no? Ahí está la valva, ahí está el miocardio. Y como pueden ver acá, ahí es una zona pues que también tiene indicios de una hipertrofia miocárdica, ¿no? Si bien no se ven anucleadas, sin embargo vemos
que las fibras están bastante engrosadas. Miren, en esta zona próxima a la valva. Aquí, por ejemplo, un corte de la válvula aórtica, podemos visualizar todos los diferentes áreas, ¿no? Diferentes áreas ahí, yendo pues desde la parte endocárdica hasta la parte pericárdica, ¿no? Ahí vemos zonas de... Doctor, ¿Perdón? Diga. Hacia la parte de la cámara, hacia la parte interna, ¿no es cierto? Vemos pues el endocardio, ¿no es cierto? Ahí podemos ver las diferentes zonas. Ojo, este es el estrato medio, ¿no es cierto? Deberíamos encontrar fibras miocárdicas normales nada más, ¿no es cierto? Pero como pueden ver, es una zona dañada donde se encuentra el tejido fibroso, que es el tejido conectivo, donde podemos ver ahí incluso las zonas reemplazadas por tejido elástico. Entonces, trata el corazón de mantenerlo, pues aún con todo lo poco que tiene, mantenerlo funcional, ¿no? Entonces, pero esta es la parte valvular, ojo, la parte valvular. Entonces, la parte de las válvulas, ustedes saben que no tienen la misma configuración de la capa muscular de las cámaras, ¿no es cierto? Aquí hay una adaptación especial, pero estos también se afectan, Entonces, aquí para mención, la afectación valvular, las estenosis, las insuficiencias, ¿no es cierto? Y cómo se puede ver acá. Ahí la tienen. Ahora, en este caso, por ejemplo, lo llamativo es esto, ¿no es cierto? Miren esas crecencias que hay. Miren por acá. Entonces, eso impide, pues, de que la válvula empiece funciona adecuadamente, ¿no es cierto? Porque la presencia de estas estructuras lo que va a hacer es que la válvula se torne rígida. Son masas calcificadas ahí. Entonces, y mira acá, ojo que de aquí está en relación con la aorta, ¿no es cierto? Y si nosotros empezamos a evaluar la aorta, tenemos que encontrar que son las mismas características. Como les decía el día martes, la mayoría de estas muestras antes las conseguíamos en sala de necropsia, ¿cierto? En sala de necropsia. Hoy en día las envían muestras así, y que son extraídas pues, de intervenciones quirúrgicas. Ahí para algunos de ustedes que de repente les guste la cirugía cardiovascular, ¿no? Así ahora nos mandan las válvulas insuficientes, las sacan y ahí ponen una válvula artificial. Ponen una válvula artificial, una prótesis, sí, pues el paciente sigue haciendo su vida normal. Cuando nosotros ya coloreamos, porque ojo, miren ahí, miren, estas zonas que se ven duras, ¿no? Y es que son duras, es calcio, está bien calcificado ahí, ¿ya? Hacemos los cortes, vemos esto. Como ven ahí, miren, todas estas muescas que se ven. Estas son estas muescas, ¿ya? Así como ven, miren, aquí debería estar el calcio. Todo esto está lleno de calcio. Lo que pasa es que en el procesamiento que se hace, al hacer los cortes de las válvulas, como esto es tan duro, que las cuchillas, pues esto, hacen volar las piedritas que están ahí prácticamente, ¿no? Por eso que queda solamente el contorno y por ahí unas estructuras cálcicas. Aquí en esta otra, miren ahí, acá por ejemplo, lo que señala este es el caso de estenosis, ¿no? Miren, esta es una válvula bicuspide, que es una alteración congénita que tenía este paciente. Y donde se puede ver aquí la presencia en el ráfeco, ¿no es cierto? También está prácticamente cerrado ahí, ¿no? O en esta otra. Miren cómo prácticamente se ha cerrado esta válvula, ¿no? Con gran cantidad de calcio alrededor. Entonces, generalmente esto es de pacientes pues, que tienen enfermedad de larga data, ¿no? Aquí vamos a ver. Miren acá, incluso debajo de las válvulas, ya en lo que es el tejido miocárdico, ¿no? Entonces ahí pues, se puede ver zonas calcificadas en relación pues a la presencia de arterias coronarias también que están ahí calcificadas. Acá, por ejemplo, miren esta zona, ¿no?
Ahí, eso sí es, uno le pasa el cuchillo por ahí y suena como si estuviera como si estuviera sacando filo pues el cuchillo, ¿no? Como si estuviera cogiendo una piedra. Y así es como se va comprometiendo toda la válvula, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, zonas de tejido mixomatoso también, que son de aspecto mucoso, ¿no? Moco, digamos. Ahora, también podemos encontrar degeneración mixomatosa, ¿no? De la válvula mitral, o conocido como prolapso de la válvula. Y vemos que zonas normales del miocardio, pueden verse así, ¿no? Cualquiera que lo ve podría pensar de que se trata de tejido cerebral, ¿no es cierto? Pero no, esas zonas próximas a las válvulas, en las cuales, como pueden ver, lo que están viendo, ¿no? Es tejido mucoide, tejido mixomatoso que le llamamos, ¿no? Entonces, y puede verse además entremezclarse incluso con algunas fibras miocárdicas, ¿no? Acá, por ejemplo, todas esas zonas, y aquí todas esas zonas, ¿no? Entonces eso igual finalmente termina pues endosando, ¿no? Termina dañando las válvulas. Ahí pueden ver se meten entre su pared, por decirlo. Tiene que hablar pues de las cardiopatías relacionadas con las fiebres reumáticas. Bueno, las fiebres reumáticas ya ustedes lo van a ver en diferentes cursos, en diferentes especialidades, porque lo van a ver pues no solamente en cardiología, lo van a ver en reumatología, lo van a ver en nefrología, en neumología, ¿no? Ni que hablar pues en lo que es hematología también, ¿no? Y así es como compromete, ¿no? Ahí se ve claramente ahí, ¿no? Que no hay esa uniformidad ahí en las válvulas. Empiezan a hacer esencias ahí como vegetaciones empiezan a brotar, y en una etapa como nosotros que la fiebre reumática pues es una enfermedad que se puede arrastrar desde la niñez, ¿no? Entonces cuando hablamos nosotros de fiebre reumática decimos que es una enfermedad que lame las articulaciones, pero que sin embargo muerde el corazón, ¿no? Entonces, ahora se ve en menos casos, ¿no? Pero antes tenía pacientes que tenían problemas en su niñez, pues ya cuando entraban en la etapa de adultez joven ya presentaban hacer molestias. Incluso algunas pacientes pues no se les prohibía de que pudieran ejercer su maternidad, ¿no? Que puedan salir embarazadas debido al daño cardíaco que había y obviamente pues si bien es funcional el embarazo, es una etapa funcional, pues es una etapa de gran sobrecarga para el cuerpo, ¿no es cierto? Para el corazón, sobre todo, para el corazón de la mujer, y por eso es que se le contraindicaba la posibilidad de salir embarazada, ¿no? Doctor, entonces, sí, dígame. aparte, o sea, para diferenciar una calcificación en una válvula de una vegetación, aparte de que obviamente las calcificaciones son más duras, me parece que las Sí, vegetaciones aparecen sí. justo en el borde de la válvula y las calcificaciones como en las paredes. Sí, se puede meter, es una de las características justamente. Eso es cierto. Cuando hablamos de vegetaciones, generalmente hablamos de a una imagen como que vemos nosotros en el mar, en el fondo del mar, y vemos las algas cómo se encuentran, ¿no es cierto? Se ve a simple vista, ¿no? En cambio, si hablamos de la calcificación, nosotros tendríamos que levantar esas algas que vemos en la superficie y buscar abajo, ¿ya? Entonces, justamente esa es la característica, la vegetación es lo que se ve en la parte macroscópica, o sea, lo que sale. Y no es exclusivo del corazón. Por ejemplo, cuando ustedes vean algunas artropatías, ¿no es cierto? Algunas artropatías, algunas sinovitis, por ejemplo, igual. Entonces, ¿cómo crecen esas vegetaciones? Sobre el cartílago articular, ¿no? Ahí, entonces imaginen ustedes ahí que debe ser liso, ¿no es cierto?, en la articulación, empiezan con una simple aspereza, ¿no? En sus etapas iniciales. Y después lo pueden ver así como esta imagen. Y sí, pues esa es la diferencia con la otra, ¿no? La otra no, la calcificación sí se mete internamente, ¿no? Y
Y eso nos da las primeras características. Ojo, este tipo de clasificación o este tipo de vegetación va a evolucionar, ¿no? No se queda tampoco ahí nomás. Entonces, como se describe acá, incluso se pueden ver inicialmente como unas pequeñas verruguitas, ¿no? Entonces, cuando ya se hace el corte histológico, ahí ya se puede precisar mejor, porque ya se evalúa la parte interior, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ya hay un compromiso de todas las capas, ¿no? Esta es una pancarditis, por ejemplo, reumática. Entonces, ya saben ustedes que para dar el diagnóstico tendríamos que encontrar algún tipo de células características, ¿no es cierto? Para ver las células tendríamos que ir a mayor aumento. Aquí estamos en una vista panorámica, tan solo para tener presente qué parte del corazón es el que estamos viendo. Y como ven ahí, estamos viendo una parte valvular, ¿no es cierto? Ahí pueden ver a la izquierda es la aurícula, hacia la derecha el ventrículo, ¿no es cierto? Estamos ubicándonos aquí en este corte. El endocardio está ahí en la parte inferior, significa que por ahí está la cavidad cardíaca, ¿no es cierto? Por donde transcurre la sangre. Y lo que se ve, esto hacia arriba es el pericardio. Entonces, la válvula justamente viene a ser esta parte, ¿no es cierto? Toda esta zona, ¿no? Que ahí se puede distinguir apenas el nombre. Ya lo ven. Pero ya cuando vamos nosotros al análisis de la parte interna, ¿no es cierto? Entonces de ahí podemos hacer la diferenciación celular, como pueden ver acá. Siempre cuando hablamos de células tenemos que ver las líneas, ¿ya? Entonces siempre lo que es esto, anatomía patológica, cuando ustedes escuchen esta gran resolución o ustedes escuchen que se describe las células, es 400 aumentos. Nosotros no usamos 1000 aumentos, por si acaso, ¿ya? Solamente 400. E incluso algunas patologías, cuando necesitamos ver el compromiso tisular, basta con 100 aumentos nada más, ¿ya? Tengan presente eso siempre, cuando escuchen sobre todo esto de gran aumento o aumento. El poco aumento o el panorámico es una vista general, que ese se hace pues a 10 aumentos nada más, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos los cuerpos de CHOP, ¿no es cierto? ¿Y qué son estos? Son focos de colágeno o sinófilo, ¿no es cierto? Como pueden ver acá, en esta zona, ¿no? Rodeado de linfocitos. Si hablamos de linfocitos, estamos hablando de una larga data, pues, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de tiempos prolongados. Estamos hablando aquí de células plasmáticas. Y en sí, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser los macrófagos, ¿no? Ustedes saben que de la médula ósea salen los monocitos, ¿no es cierto? De los monocitos están por torrente sanguíneo distribuyéndose a todo el organismo, y cuando llegan ya a un órgano específico, ya deja de llamarse monocito y se denomina macrófagos, ¿cierto? Se denomina macrófagos. Si es en el pulmón, tendrán un nombre, si es en el hígado, serán las células de Kupffer, si es en el riñón, en el pulmón las células mesangiales, las células alveolares, ahí tenemos, si es en el cerebro, tenemos la glía, ¿no es cierto? Entonces van adaptando, si es en las articulaciones, las células sinoviales que se encuentran ahí, ¿no? En cambio, acá miren, tenemos que estos macrófagos son redondeados al ubicarse acá en el corazón, ¿no? Y con los datos que tenemos de la paciente de fiebre reumática, ya adopta una configuración distinta de los diferentes macrófagos. Por eso que se les denomina como célula de Anichkov, ¿no? Anichkov justamente en homenaje a quien la descubrió. Y esto se dice que es patognomónico la fiebre reumática. ¿Qué significa patognomónico? Que se encuentra así, solo sí en la fiebre reumática, nada más, ¿ya? Entonces también tenemos las células gigantes de Aschov, son las más evidentes. Acá, por ejemplo, podemos ver esta imagen para que puedan ver el nódulo, ¿no? Nódulo de los cuerpos de Aschov. Ahí tienen. Este todavía fibras miocárdicas, hipertróficas. O acá, donde se puede ver ya más completo, ¿no es cierto? Miren. Visto aquí, los tipos celulares, ¿no? La célula Nitschkov con un citoplasma más abundante, ahí pueden ver. Un núcleo central redondo oval o ovalado,
lo que caracteriza acá es la cromatina, ¿no? Miren ahí, se ve como una dispersión, pueden ver mejor, miren ahí está, a mayor aumento. Mayor aumento están las células en oruga. Y esto es debido a la disposición pues, que adopta la cromatina, ¿no? Ahí tienen las células de Schopf gigantes, aquí material fibrinoide y las células de Anischov, ¿no es cierto? Las células en oruga que estábamos diciendo. Y aquí para ver pues cómo se va depositando el material fibrinoide, ¿no? Todo el grosor del órgano. Aquí vemos una afectación simultánea del endocardio y las válvulas del lado izquierdo, ¿no? Ahí se puede ver si hay células inflamatorias, material fibrinoide, que puede estar entre estas zonas. Visto un poco internamente, el fibrinoide y tejidos de granulación, ¿no? Granulación, todo esto. Y donde hay tejido de granulación va a haber pues, posteriormente fibrosis y por lo tanto vascularización. ¿Ya? Otra patología valvular también que debemos tener en cuenta son las endocarditis infecciosas. Las endocarditis infecciosas se puede ver, como su mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Va a haber una colonización de gérmenes ahí. Entonces hay colonización acá de las válvulas cardíacas o incluso el endocardio mural por gérmenes. Entonces esto puede llevar a la formación de vegetaciones, hemos dicho cómo se organiza. Estas pueden ser voluminosas y friables y en las cuales se puede asociar la presencia de restos trombóticos e incluso ahí se puede alojar también el germen, ¿no? Y ahí tenemos la vegetación, por ejemplo, aquí en esta válvula mitral. Aquí se ve apenas, ¿no? Comparado con otras que hemos visto. Pero sin embargo, en el interior ya hay más compromiso, ¿no? Al corte histológico, ahí tienen toda esta zona, ¿no es cierto? Todo lo que sale justamente de la superficie, ¿no es cierto? Esta es la superficie valvular, ¿no? Por eso le decía, como si fueran plantas, como si fueran algas, son lo que va a crecer hacia el exterior. Entonces, observe el miocardio aquí en la esquina inferior, cómo está afectado, ¿no? Acá en esta zona, por ejemplo, entonces está rosado ahí prácticamente. Todo esto sería la parte estructural, ¿no? Bien, ahí toda esta zona bien densa, rosada. Acá, o azul violeta, toda esta parte, ¿no es cierto? Aquí, en esta parte, los gérmenes, pues ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Miren, dentro de la vegetación, aquí que está más, digamos, se puede ver claramente la cantidad de gérmenes. Y acá solamente para que distinga usted los diferentes grados, ¿no? Ahí como puede, en este esquema, podemos observar el compromiso de las válvulas y obviamente de acuerdo a ello pues podemos ya nosotros asociar con su grado de daño, ¿no? Con la intensidad de daño que hay. Obviamente pues estos dan sintomatología, ¿no? Dan sintomatología y como le vuelvo a repetir, no es necesario pues hacer una biopsia para diagnosticar esto. Y hay sintomatología y el paciente pues algunos incluso experimentan por vaídos, ¿no? O lo que es la parte de conocimiento súbita, por ejemplo, ¿no? Entonces, asociado pues a que todo este tipo de presencias en la luz puede generar turbulencias y a partir de ahí puede formar trombos, ¿no? Entonces, el primer debut de la paciente puede ser un desmayo, imagínense. Entonces, cuando se empieza a hacer la historia clínica, ya se encuentra con que ya hay algún dato específico a descartar, pues, ¿no es cierto? O es neurológico o es esto cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces empieza el médico internista a pedir los exámenes para poder discernir su sospecha y después ya terminará mandando pues al cardiólogo o
o al neurólogo, ¿no es cierto? Entonces estos ya verán el grado de daño que hay, como pueden ver ahí, y si lo tiene el cardiólogo y hay un daño ya mayor, pues pasará a la cirugía cardiovascular para que ahí hoy en día por lo menos que se puede hacer eso, pues le hagan un recambio valvular, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos pacientes pues se han podido recuperar gracias a esa posibilidad que le brinda la medicina, ¿no? Y no está de más mencionarles que hay cuantos órganos que se pueden trasplantar, ¿no es cierto? Hasta pulmón ya se puede hacer. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta?